la verdad que tiene un pensamiento original en muchas cosas. Hoy Pablo le puso como título a este encuentro Un nosotros sin identidad. ¡Wow! ¡Qué título, Pablo! Me vas a tener que dar cuenta de esto. Y además, va a hablar de posibilidades en la incerteza. Me parece que Pablo tiene pensamientos creativos originales que nos cuestionan. Pablo es licenciado, es historiador, ensayista y docente. Publicó varios libros. Yo voy a nombrar dos que me parecen que conozco y que me parecieron muy importantes. El Estado postnacional y el bienestar en la cultura. Tiene otros libros. Pablo, es un gusto tenerte, te damos la palabra, somos todo oído y bueno, te escuchamos. Bueno, quiero comentar, gracias Juana, gracias Fede. Quiero comentar que ahora está en prensa un libro nuevo que se llama Esto no es una representación, Ajá. sobre las imágenes contemporáneas. Casi nada, ¿eh? Ajá, sí, me las veo con el tema de las imágenes contemporáneas que no las considero representacionales. Entonces, por eso lo de esto no es una representación. Bueno, sí, se llama la charla esta Un nosotros sin identidad, posibilidades en la incerteza. Las posibilidades son el mismo nosotros, del que voy a hablar. Hoy esta charla es un poquito distinta a las que vengo acostumbrando, porque yo suelo hablar de la segunda fluidez, de la dinámica dominante en la segunda fluidez. Hoy voy a hablar de algunos movimientos colectivos que conocí. En uno participé varios años. Son movimientos colectivos que me parecen potentes para nuestras circunstancias. Sí, es la circunstancia de la segunda fluidez, pero no voy a hablar de la dinámica dominante, sino de estos colectivos que presentan algo distinto a lo dominante en la época. Y voy a recurrir al relato. No voy a hacer una exposición conceptual como suelo hacer, pero voy a terminar preguntando qué tipo de relación se da en estos colectivos. En estos colectivos suelen llamarse compa entre sus integrantes, compa de compañero. Pero ahí hay un afecto y un tipo de relación que no se capta si se dice simplemente compañero o grupo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué quiere decir compañero si no es compartir un trabajo ni una militancia? Si no es compartir una afiliación ni una identidad. Al mismo tiempo, ¿qué quiere decir colectivo si no quiere decir grupo? Voy a proponer la hipótesis que alguna vez le escuché al pasar a López Petit, de que en un movimiento colectivo se da una intimidad pública. Pero bueno, primero paso al relato y después intentaré terminar con algunas reflexiones conceptuales. Les cuento primero de una huerta en Berazategui, en el conurbano, que se llama Pampa y las Vías. Es una huerta que sostienen algunos vecinos, que empezó hace unos años, cuando, bueno, todos los vecinos, como en casi todos los lugares del mundo, podemos decir, vivían encerrados en sus casas. Ahí es un barrio de casas bajas con jardín. Tenían rejas, cercos, pero había una casa que tenía una huerta y no tenía cerco.
los vecinos todo el tiempo le preguntaban a esta mujer, Claudia, por qué, digamos, cómo es que no le vandalizaban la huerta. Entonces a Claudia se le ocurrió, les propuso a sus vecinos hacer una huerta enfrente, por enfrente pasaban las vías del tren, aprovechar un poco de espacio verde que había entre las vías y la calle, y empezaron a hacer una huerta vecinal. Lo que a la huerta la llamaron Pampa y las Vías, para no llamarla Pampa y la Vía, ¿no? Ella, cuando me contaba esto, me decía, hay mucho más que rúcula y zapallitos. Hay vínculos muy intensos que han hecho, por ejemplo, que una chica que tenía, una adolescente de la cuadra, que tenía pensamientos suicidas, ahora esté mucho mejor y bueno, ya no los tenga. También una señora mayor que vivía sola, se la pasaba trabajando en la huerta, y ahora que se enfermó, va a la huerta a cebarles mates a los compañeros. Pero quiere estar todo el tiempo ahí. Bien, entonces, esta huerta colectiva que tiene el objetivo explícito de hacer crecer rúcula y tomates, tiene un efecto sobre los mismos vecinos, sobre, digámoslo así, los mismos horticultores, que es estos afectos que llegan a sacar a una piba de una depresión y le dan sentido a una anciana. Les cuento de otro colectivo, un colectivo de docentes que se llamó Paren de matar a nuestros pibes. En 2014, si ustedes recuerdan, hubo una ola de linchamientos que se transmitían por TV, y en Rosario, esto empezó con un linchamiento en Rosario, donde mataron, unos vecinos de un barrio mataron a un pibe que se llamaba David Moreira. David presuntamente había robado a uno de estos vecinos de su mismo barrio, barrio Ascuénaga de Rosario, y se escapaba en la moto, lo agarraron, lo tiraron de la moto, el compañero de David se escapó y a David lo mataron a patadas. La prensa, por supuesto, hablaba de David como un motochorro. Eso fue muy cerca de la escuela, de la escuela primaria donde fue David. Y David tenía 18 años, un dato importante, o sea, no había pasado tanto tiempo desde que había salido de la escuela, y tenía dos hermanos que No, todavía... no te escuché. A ver, un minuto. ¿Qué parte no escuché? Decía que David... Ay, Dios. Pero es un problema de Noemí. No, Noemí, sí. Gabriel, pues si la puedo silenciar. Sí. La encuentro por acá. Por eso. Bueno, decía que David no hacía tanto que había salido de la primaria, tenía todavía dos hermanos en la primaria que al ocurrir el linchamiento dejan de ir, la madre deja de mandarlos, y los docentes estaban muy impresionados con este asesinato de un exalumno suyo, se acordaban bien de David, y contaba el vicedirector de esa escuela, Adrián Gómez, que
que se les ocurrió, porque en las charlas empezaban a surgir escenas donde David había participado de la escuela, y se les ocurrió hacer una biografía escolar de David. Y empezó a aparecer un David que no era un motochorro o un pibe abandonado por la madre. Se acordaban de que, porque vieron que la prensa suele decir, ¿dónde estaba la madre cuando estos pibes? Bueno, la madre estaba siempre a la salida de la escuela. David lo recordaron recitando una poesía, venciendo su timidez y recitando una poesía para su grado. Lo recordaban sonriendo tímido. Se armó una biografía que presentaron en los tribunales cuando empezó el juicio a los linchadores. Y fue tan importante esto que siguieron haciéndolo con otros pibes, porque es un barrio pobre, el barrio Ascuénaga, pibe pobre y con problemas de delincuencia, ¿no? Y muchos pibes morían a manos de bandas, y empezaron a hacer biografías escolares de estos pibes. Bien, el objetivo explícito de estos docentes era devolverles humanidad a los pibes. Una humanidad que perdían en las noticias de la prensa. Pero había un efecto sobre los docentes, leo yo, interpreto yo, que era restablecer, digámoslo así, el rol docente, y no mostrarlo ausente como lo mostraba la prensa. Se me olvidó comentar que cuando la mamá de David se enteró de esta biografía escolar, volvió a enviar a sus hijos menores a la primaria. Ella había dejado de enviarlos porque pensaba que los maestros pensaban igual que la prensa. Es decir, que condenaban a David. Pero, insisto, lo más importante me parece el efecto de validación sobre los mismos docentes que hacen la biografía escolar. Voy a pasar a otro colectivo que se llamó Madres de la Esperanza, que funcionó hasta que llegó la pandemia. Es un colectivo especial o singular, como todos estos colectivos, porque surge en un juzgado de menores que hay en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Moreno. Allí la jueza atendía casos, o atiende casos de adolescentes en problemas con la ley, adolescentes menores de 18, ¿no? Y se encontraba con un par de problemas serios. Uno era que la sentencia de ella no alcanzaba para, digámoslo así, reinsertar en la sociedad a estos chicos. Otro era que no había una sociedad que los estuviera esperando para que se inserten. Ese era otro problema serio. Y otro problema, se dio cuenta con el tiempo, era que las madres tampoco, porque los padres estaban bastante ausentes, raramente había un padre, las madres no estaban en condiciones de hacerse cargo de estos pibes, y solían decir, no entiendo por qué actuó tan mal. A veces actuó mal, era un robo, pero muchas veces era un asesinato. No entiendo por qué actuó tan mal si siempre le di todo, nunca le dije que no a nada.
Entonces, hay un problema en la sociedad, pero había también un problema en la familia. Y a la jueza lo único que se le ocurrió fue juntar a las madres de estos pibes a los que habían cerrado. Las madres empezaron a reunirse, a veces iban juntas a visitar a los hijos de alguna, pero empezaron a tomar fuerza en los relatos, empezaron a tomar fuerza para empezar a decirles que no a sus hijos. A veces un no era decirle, mirá, cuando yo tengo que venir a visitarte al centro de internación, porque como son menores de edad en la provincia de Buenos Aires, no van a la cárcel, van a unos centros para menores. Y entonces las madres les decían, venir hasta acá significa perder un día de trabajo, significa gastar un dineral en viáticos. Así las madres empezaron a plantárseles a estos hijos y a plantarse también frente a los hermanos de los pibes, que les decían a las madres qué mala que era, que le echaban en cara algo a los hijos encerrados. Entonces, de nuevo, acá hay un objetivo más o menos claro de este grupo de madres que tiene que ver con acompañar a los pibes y acompañarse entre ellas, y el efecto que tiene para ellas, el efecto de empoderamiento, de autorización de su lugar de madre, ¿no? Que pueden empezar a maternar o incluso a paternar de otra manera. Bueno, voy a pasar a otro colectivo, que es el Centro de Formación Profesional número 24, una escuela de oficios del barrio de Flores. Los centros de formación profesional empezaron a abrirse en la década del 40, son escuelas para adultos donde se hacen cursos de albañilería, plomería, herrería. Cursos que en la década del 40, del 50, cuando había una industria argentina, estaban orientados a justamente a formar mano de obra especializada para la industria argentina en desarrollo. En ese momento, un centro de formación profesional tenía un sentido claro, que era la inserción en el mundo del trabajo. Cuando llega el siglo XXI, ese mundo del trabajo se ha desdibujado. Argentina ha sufrido un proceso de desindustrialización desde la dictadura. Ahí toma la dirección del CFP 24 un nuevo director que se llama Sergio Lesvegueris. Y dicen, bueno, como no hay mundo del trabajo, tenemos que investigar qué es ser una escuela que forma trabajadores. Ya no podemos ser una escuela cuyo sentido está en insertar a sus alumnos en el mundo del trabajo. Aquí empieza una forma de ser escuela que es una investigación de cómo ser escuela. Entonces, por ejemplo, hacen una milonga donde abren la escuela del barrio una vez por mes. Hacen una feria, que al principio se hacía en el patio de la escuela y hace ya varios años se hace en la calle Morón, donde está la escuela.
en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Me doy cuenta que estos colectivos van por distintas geografías. Después de este viene uno de Villa Soldati. Bueno, volviendo al barrio de Flores. Dicen que en la feria, donde vienen emprendedores o artesanos del barrio, o artesanos de la misma escuela, en la feria investigan qué puede ser el mundo del trabajo hoy. Entonces investigan dónde se inserta la escuela. Pero ya no es algo que está después de la escuela, sino que está durante la escuela. Aparece también una cooperativa de analistas de sistemas, de programadores informáticos, que le propone a la escuela hacer un portal de emprendedores. Una bolsa de trabajo, podríamos llamarlo mal y pronto, para alumnos y exalumnos de la escuela. Y nuevamente la relación con la cooperativa se convierte en una relación donde experimentar las relaciones que se dan en el mundo del trabajo. Aparece también en otro momento una biblioteca de viejos socialistas, biblioteca de principios del siglo XX, a la que ya no acudía nadie. Se acercan los viejos a ofrecerle a la escuela la biblioteca para que la usen para aulas. La escuela, los profes, en vez de decir simplemente pongamos más aulas, hagamos que entren distintos colectivos, así seguimos investigando las relaciones que se dan con estos colectivos. Y aparece un grupo de tejedoras, aparece un grupo de documentalistas, aparece un grupo de teatro. Y también se dan cursos, los cursos del Centro de Formación Profesional. Y hoy ese lugar es un lugar donde se dan distintas actividades culturales que se llama la Casona de Flores. Después, en el relato un relato que se escucha bastante en la escuela es que las trayectorias individuales devienen trayectorias colectivas. Los docentes empiezan a trabajar más en relación con otros docentes de otros cursos, o más en relación con los alumnos. Una docente que venía de enseñar en la universidad de arquitectura decía: me encuentro con un lugar donde enseño sin estar en la tarima, un lugar donde puedo decir no sé, y puedo no saber junto con los estudiantes. Una estudiante también que había entrado a la escuela para buscar trabajo, decidió que, no sé cuánto tiempo duró esta decisión, pero decidió que no iba a buscar trabajo y que iba a mantener sus relaciones cooperativas con sus compañeros de taller. Todo esto tiene efectos, digámoslo así, estadísticos, en una escuela que tiene 1.500 alumnos, porque la gente hace cursos y quiere quedarse en la escuela. No es que hacen un curso y se van al mundo del trabajo. Terminan su capacitación y vuelven a inscribirse en otra que desean, o en otra donde haya lugar. Si la que deseaban estaba llena, se inscriben en otra. Pero esto,
digamos, todo esto que sería lo que ven los funcionarios municipales, que es que hay muchos inscriptos, tiene un efecto sobre la escuela misma, sobre los docentes, sobre los estudiantes, que es que el colectivo escolar deviene un sostén donde experimentar en un mundo donde no hay mundo del trabajo. Y todos estos proyectos diversos que les fui contando, y muchos otros que no les llego a contar, no son dirigidos por este director que les mencioné. Cada proyecto tiene su propia autogestión, entonces la escuela deviene una forma un sostén para experimentar un funcionamiento sin centro. Bien, paso a otro colectivo, que es el colectivo Sol del Sur, que es un bachillerato popular en el barrio de Soldati. En este estuve 5 años como docente de historia, porque mi profesión de oficio, digamos, mi título es el de historiador. Ahí hubo un diagnóstico, que es un diagnóstico que pertenece a la educación popular de toda Argentina, ¿no? Que es que hay muchos adultos sin secundaria. En el censo de 2010, no sé en este último, en el censo de 2010, más de la mitad de los adultos, de los adultos, no había hecho la secundaria. Entonces, un grupo de docentes fuimos a Villa Soldati, donde tampoco había una oferta de escuela secundaria para adultos, a abrir este bachillerato popular para jóvenes y adultos. Ahí, bueno, la escuela logró funcionar. Para mí es muy interesante que 15, 20 profes se les ocurra abrir una escuela secundaria y que esa escuela no venga decretada por el Ministerio de Educación. Es un caso de autogestión. Pero bueno, lo primero que tengo para decir es que la escuela funcionó, que hace desde 2014, 8 años que está funcionando, tuvo ya varias camadas de egresados, con un montón de dificultades, ¿no? Cursa gente que tiene un montón de dificultades para sostener una regularidad de ir al colegio o de estudiar en la casa. Bien, pero nuevamente lo importante no es el objetivo explícito, no para mí, no si queremos pensar lo colectivo. Lo importante es el efecto sobre los mismos profes que autogestionaban esta escuela, o autogestionan todavía. Digo autogestionaban porque yo ya no soy profe de esta escuela. Ahí la habitual soledad del profesor que entra a un aula y se va, y está solo frente al aula, es una soledad que se ve acompañada porque se enseña en parejas pedagógicas. Se trata en estas escuelas de que haya 2 profes frente a cada curso, en cada materia. Por esa misma pareja y por la imprevisibilidad que tenían el grupo de estudiantes, el yo de cada uno se veía desbordado. Había una desidentificación. Al mismo tiempo, uno se sentía parte de algo sin que hubiera un rol. Digo, un rol fijo, ¿no?
uno era parte, pero el todo no le asignaba una parte fija, porque en las asambleas mensuales donde se reunían todos los profes, había muchas veces una reasignación de materias que se charlaba según si hacía falta una pareja pedagógica en primer año era más importante que en tercero. El bachillerato duraba 3 años y no 5. Entonces era más importante en el primer año que en el último. Entonces, para no dejar solo a un profe frente a primero, una profe iba hacia allí. Bueno. ¿Saben? Yo sobre casi todos estos colectivos escribí algo que está en mi blog. A mí me gustaría, si ustedes me dejan sus mails, está bien que ya los tengo porque a muchos les conozco, pero si me dejan sus mails en el chat, voy a tener la lista de los participantes y les mando los escritos donde hablo de cada colectivo. Bueno, entonces estaba diciendo que en el Bachillerato Popular Sol del Sur, de Villa Soldati, aparece también un afecto entre los compañeros que nos llamábamos entre nosotros compa. ¿Qué quiere decir compa? Porque por ahí no éramos amigos, por ahí tampoco teníamos las mismas ideas políticas, por ahí tampoco teníamos ni siquiera las mismas ideas sobre qué debía ser la educación popular en Villa Soldati. Y sin embargo éramos compañeros de una actividad. Acá lo común, como en todos estos colectivos, se sostiene en una actividad y no en una institución. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque me quedaría hablar de un colectivo y hacer unas reflexiones. Vale, tenés tiempo. Bueno, voy a hablar de una organización no gubernamental, una ONG que se define como ONG socioambiental, que trata, no puedo decir el nombre de la ONG, ¿no? Pero les cuento lo que hace. En un municipio del conurbano se ha entregado vivienda social para gente que vivía en villas, y esta vivienda social es propiedad horizontal, son edificios. Por ley en Argentina, cuando uno vive en propiedad horizontal, tiene que formar un consorcio. Pero ¿cómo formar un consorcio cuando viviste todo el tiempo en un barrio precario, ¿no? En una villa? Allí el Estado contrata a esta ONG para que acompañe a los vecinos en la conformación de los consorcios. Nuevamente, tenemos un objetivo explícito, que es la conformación del consorcio, que el consorcio pueda recaudar expensas, administrarlas y mantener los espacios comunes. Pero la ONG en ese proceso busca que pase algo más que algo más que la simple observación de la normativa del consorcio, de los consorcios. Algo más que la simple administración de los dineros del consorcio. Y es que se forme un común, que se forme un sentimiento colectivo. Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen, vieron que en los consorcios se convoca asamblea en primera convocatoria y en segunda convocatoria. La segunda convocatoria no tiene que tener quórum.
La primera sí tiene que tener quórum. Entonces, esta ONG lo que hace es siempre llamar en primera convocatoria. Si no hay quórum, se suspende la asamblea y se pone otra fecha, para que haya participación, para que el consorcio no sea una cosa de dos vecinos, ¿no? A unas administradoras, que aparte los administradores de consorcio suelen ser administradoras, en estos casos que trata la ONG por lo menos, a unas administradoras se les ocurrió embellecer los espacios comunes, embellecerlos tratando de ponerles verde. Así lograron que participe gente que no participaba habitualmente de las asambleas regulares. Y participaron en la limpieza de los espacios comunes, que en la vivienda social era un páramo desierto. Hicieron canchita, hicieron jardín, pusieron enredaderas, sacaron y tiraron basura. Entonces el espacio común dejó de ser un espacio de tránsito y pasó a ser un lugar habitable. Y empezó a haber ahí un nosotros que habitaba lo común. Entonces, nuevamente se da esto, ¿no? Que se da en todos estos relatos, que es que hay un efecto explícito de armar algo, en este caso el consorcio, y un efecto sobre los vecinos, que es que aparece un común donde no lo había. Aparece un común donde cada vecino vivía recluido en su departamento y con desconfianza hacia los otros vecinos. Aparece la posibilidad de llamar vecino en el sentido que mis viejos llamaban vecino a los vecinos, ¿no? Alguien con el que se puede contar, alguien a quien le podés pedir una taza de azúcar si te falta para el bizcochuelo. Bien. Quiero hacer entonces algunas reflexiones generales sobre lo colectivo en estos relatos. Insisto con el tema lo más general, ¿no? Que hay objetivos declarados del colectivo, como devolverle su humanidad a David en Rosario, o producir alimentos en Berazategui, o armar un consorcio en este otro lugar donde trabaja la ONG. Esos son los objetivos declarados, pero están los efectos sobre el mismo colectivo. Son efectos de la actividad, no son efectos de los objetivos declarados. Después, en estos colectivos, los colectivos se dan entre pares, se dan entre iguales y no entre pares, porque para hablar de pares hay que hablar de un tercero respecto del cual los pares somos pares. Estos colectivos, estos nosotros, no tienen un tercero que sea referente o un tercero que sea el Estado que los mande a organizarse y hacer. Vuelvo a decir algo que dije al comienzo, que un nosotros de estos no es una identidad, sino una actividad. Miren lo que me decía una integrante de Pampa y las Vías, la huerta de Berazategui. Es difícil buscar un denominador común entre un guardavidas, una profesora de profesores, un médico jubilado de la vieja guardia comunista, devenido en kirchnerista a pesar de descreer de todo, una bailarina, un conspiranoico antivacuna, el auténtico niño que todo lo sabe, el viejo que cree saber que todo lo sabe, una cocinera, una costurera, etc. Todos estos
son miembros del colectivo, ¿no? Y ella me decía, no hay un denominador común, nos une el trabajo y las ganas de encontrar un sentido a algo. La tierra enseña mucho, comparte y nosotros también compartimos. Después, otra cosa que hay que decir de estos nosotros es que son nosotros precarios, son colectivos precarios porque no son instituciones, no son una certeza, ni siquiera una vez que se dio y que comenzó a andar. Incluso una vez que comenzó a andar en nosotros, es una posibilidad. Ariel Penici, en su libro Nuevas Instituciones del Común, habla de las nuevas instituciones, quizás estos colectivos son nuevas instituciones. Decía Ariel, habla de nuevas instituciones como una institución que no repite, sino que está siempre comenzando de nuevo. Pero la tesis más fuerte sobre estos colectivos que quiero decirles es que crean una intimidad pública. François Jullien, el famoso chinólogo francés, escribió un libro en 2016 que se llama, no, en 2016 se publicó en Argentina, que se llama Lo íntimo, donde no hace sinología, pero desarrolla la idea de lo íntimo. Cuenta de una novela de Simenon, donde una pareja se conoce, voy a decir. A ver. No me acuerdo si era 10 de marzo, pero el día de la invasión de los nazis a Francia, de 1940, empieza un éxodo de franceses hacia el norte. Por un lado se suben los niños y mujeres, por otro los hombres. Así, el protagonista de la novela de Simenon queda separado de su esposa y su hijo, y en un momento, en el tren, en el vagón donde él va, se sube una mujer. Con esa mujer empieza una conversación y a la noche, en el vagón atestado, se acuestan como pueden y se ponen a dormir y tienen relaciones sexuales. Jullien dice, en ese momento se crea una intimidad entre ellos, en medio del anonimato de ese vagón donde nadie se conoce y donde van todos atestados. ¿Y qué quiere decir que se cree una intimidad? Él dice que es que se crea un interior donde hay puro exterior. Crea la posibilidad de un retiro relacionado con un compartir. Es decir, se retiran de la pura exterioridad o de la pura intemperie que había en ese vagón y aparece un compartir. Ese íntimo crea la posibilidad de compartir sin homogeneización previa. En lo íntimo, mi interioridad está en el otro y su otredad está en mí. Eso dice Jullien. Jullien propone lo íntimo para la relación entre dos, el concepto de lo íntimo para la relación entre dos. Yo propongo que en estos colectivos hay una intimidad pública, propongo forzar un poquito el concepto de lo íntimo para llevarlo a lo colectivo, ¿no? Que la interioridad de cada uno esté en los otros, esté en lesotres. Les cuento que yo cuando veía, era muy habitual en los actos de fin de año del bachillerato popular, que hiciéramos repasos
videos con repasos, con las fotos que fuimos tomando durante el año, con las distintas actividades. En algunas fotos estaba yo y en muchas no estaba yo. Y sin embargo, sentía que en las fotos donde no estaba yo, también estaba yo. Así que tuve un sentimiento muy patente de que mi interioridad esté en los otros. Y también de esto de compartir sin que haya homogeneización previa. Esta forma de concebir lo íntimo permite también pensar en un compartir que no es una complementación, sino una suplementación. Porque lo que tengo en mí del otro es un suplemento, no es algo que me completa y me hace uno autosuficiente. Ahora bien, es interesante cómo define el compartir lo íntimo Julien. Les voy a leer unas líneas de su libro. Compartir es dividir partes, donde cada cual parte algo. Perdón. Compartir es dividir partes, donde cada cual tendrá la suya solo para sí, como se reparte una torta. Pero compartir también es tomar parte en algo, ya no estar más solo y participar. Comparto un pastel, o bien comparto sentimientos o ideas. De tal modo que ser íntimo es compartir un mismo espacio interior, espacio de intencionalidad, espacio de pensamiento, de sueño, de sentimiento. Compartir ese espacio interior sin que ya nos preguntemos a quiénes pertenecen los pensamientos, los sueños, los sentimientos. Habló. Está muy bien. ¿Tengo que terminar? Me Estamos en parece el tiempo, sí. Vale. Sí, bueno, O ya redondear en todo caso. redondeo. Entonces, en una intimidad pública, lo que compartimos, digamos, la huerta de Berazategui compartía los frutos de la tierra y se compartían a sí mismos, me decía esta mujer. Eso compartido ya no es de cada uno. No se sabe de quién es de la intimidad, de la interioridad que generamos en el colectivo. Bien. Un desafío para estos colectivos, y con esto termino, es lograr representarse lo común que crean, porque están muy pendientes de los objetivos explícitos y no saben, por ahí pierden todo lo que producen de objetivo o de efecto implícito. Bien, gracias por su tiempo. No, al Ahí termino. contrario. Abrimos el intercambio. Pablo, ¿podrías explicar un poco más esta última cosa que está desarrollando relativa al compartir, a la intimidad pública? Ajá. ¿Se entendió? Sí, preguntamos algunas preguntas, ¿les parece? Como vos quieras, Pablo. Bueno, lo de intimidad pública. Ah, sí, Eduardo, sí, decime. No, dale, después. Lo de intimidad pública, la verdad que no lo puedo desarrollar más, voy a intentar decirlo con otras palabras. Es una linda experiencia para hacer, que es esto de sentir que la propia interioridad está en los otros, pero no solamente con mi pareja, donde después de todo la pareja parece ser del mundo privado, sino que se da una intimidad en lo público. Un público que no es estatal, un público que es colectivo. Ese público donde compartimos problemas y, como decía Julien, también compartimos sentimientos
ideas. Qué sé yo, cuando se recibieron en el bachillerato, cuando se recibieron los primeros egresados, después de 3 años de funcionamiento, todos llorábamos. Estábamos muy, muy emocionados. Y eso es un sentimiento compartido que no le pertenecía a cada uno. Sin embargo, era íntimo del bachillerato, íntimo del colectivo. Y sin embargo, no es una isla, porque la invitación del bachillerato es una invitación abierta, como la invitación de la Huerta de Berazategui es una invitación abierta a las vecinas que quieran sumarse. De hecho, ahora se suman más vecinos y están extendiendo la huerta con árboles frutales. Sí, Eduardo, ¿qué querías decir? Cuando te referiste a los efectos sobre el mismo colectivo, hablaste en un momento de que eran entre pares o no entre pares. Esa parte no me quedó clara. ¿Podrías aclarar, por favor, qué era esto de entre pares o no? Claro, sí, sí. Esto me di cuenta preparando el punteo para la misma charla, así que lo tengo como en borrador. Pero a mí me parece que, digamos, si recordamos la psicología de las masas de Freud, los pares se definen como pares en relación al caudillo de la masa, ¿no? Sea esta masa una masa espontánea o una masa artificial, que ya sería una institución como el ejército o la iglesia. Freud dice que es respecto del líder que los pares son pares y se reconocen entre sí como tales. Creo que Freud decía, se aman entre sí en la medida en que el caudillo o líder los ama a ellos. En cambio, en estos colectivos que les conté no hay un líder. Hay momentos en que uno u otro toma la iniciativa, pero no hay un referente al que todos estén siguiendo. No hay alguien que mande, para decirlo claramente. No hay alguien que mande. Por eso digo que no son pares, que son iguales, son, diríamos con Ignacio Leucovich, cooperarios de una tarea. Cooperantes en una tarea. Y esa tarea es lo que teje la igualdad y lo que le da cohesión al colectivo. Un colectivo que no se define por una identidad, sino por una actividad, por una tarea en común. Por supuesto, esa tarea, al desarrollarse, puede generar un territorio que no es el territorio objetivo geográfico, ¿no? Un territorio que es un haz de relaciones, una red de relaciones, como la que se genera, por ejemplo, al embellecer el espacio común en un consorcio. Esos espacios comunes, cuando estaban llenos de basura arrumbada, no eran espacios comunes, no eran territorio. Solo formalmente eran espacios comunes. ¿Puedo hablar? Una preguntita. Sí. A mí me parece muy interesante el concepto que vos desarrollaste en todo tu planteo. Hablabas de un colectivo no institucionalizado, ¿no? Sí. Yo pensaba, es un colectivo que se sostiene en base a una situación. La huerta, la administración del consorcio. Vos, en este planteo que vos hacés, si bien no hay una institución, me parece que el lazo que se crea en la libertad porque a la huerta va el que quiere, no hay autoridad, me parecía a mí, es un colectivo que de alguna manera se sostiene, igual que las madres de los chicos que tuvieron algún delito, y crean, yo te diría, un vínculo muy importante de sostén en la diferencia. No sé cómo lo pensás vos, me parece que es un tema muy importante también para trabajar con los grupos, ¿no? Yo pensaba muchos de los temas que vos tocabas con los grupos de adolescentes, ¿no? Que se forman
de alguna manera espontáneamente, sin autoridad, y que tienen un funcionamiento que es creado por ellos mismos. Es decir, muchas veces nos encontramos con que la dinámica, sobre todo de los grupos adolescentes, tiene un formato original en cada caso, ¿no? Funciona en relación a los integrantes y a veces ni siquiera tiene un objetivo, ¿no? Es un encuentro, diría yo. ¿Cómo ves vos esto en relación? Porque los ejemplos que vos traes son muy claros, donde lo institucional no es lo importante, sino lo que se crea a partir de un encuentro entre gente, con una necesidad a la que se hace un lugar, y no es la misma necesidad, no importa qué necesidad lleva a cada uno a la granja, por ejemplo, ¿no? Ahora, es interesante porque en Estados Unidos, en Washington, la plaza de Washington está dividida en lotes para que cada uno cultive. Pero no sé si hay, no conozco la dinámica de ese grupo, si hay algún contacto o hay algo que lo que vos proponés favorece. Ahí me parece que es un proyecto individual dentro de una zona colectiva. Idea, no lo conozco mucho. Interesante, no tenía idea de lo de Washington. Y en cuanto a los adolescentes, lo tomo, por supuesto que no soy especialista en adolescentes. Lo que me parece importante de aclarar es que, si bien no son instituciones en el sentido clásico, si bien todas estas no son instituciones formales en el sentido clásico, sí hay en algunos casos una relación con lo institucional, donde lo institucional se usa como plataforma para que aparezca una vitalidad que las instituciones clásicas no hay, porque no estamos en tiempos de instituciones clásicas, estamos en tiempos fluidos. La escuela del CFP 24 sería el caso más claro, donde la institución sostiene de alguna manera algo, pero donde la vitalidad va mucho más allá de lo meramente formal. La vitalidad colectiva va mucho más allá de lo puramente formal. Y creo que quizás en los adolescentes, que muchas veces se hacen amigos a partir de la escuela, ahí también hay una relación con lo institucional que ellos superan con su propia vitalidad después en horarios fuera de clase, ¿no? Para mí lo interesante de lo colectivo es justamente las vitalidades que se desarrollan, las vitalidades colectivas, y la posibilidad de experimentar esto que es no ser un yo. Esto de tener la propia intimidad en el otro, o la ajenidad de los otros en mí. Así que sí, absolutamente estos colectivos son un trabajo de la diferencia, o un trabajo en la diferencia. A mí me interesó esto que plantea Ariel Penici, que justamente son nuevas instituciones, un nuevo tipo de instituciones, diferentes a las tradicionales. Sí, así es. Les recomiendo ese libro, que tuve el honor de hacerle el epílogo junto a Adrián Cangi. ¿Cómo se llama el libro? Nuevas instituciones del común. Pablo, te quería preguntar, porque recién justamente decías esto de, hiciste hincapié en no hay un yo, ¿no? Y pensaba si la idea del nosotros puede estar dentro de la lógica del yo. Es decir, ¿hay una diferencia entre el nosotros y el entre? Porque hay algo del nosotros que a mí me suena todavía dentro de la lógica del yo. Lo mismo que te quería preguntar, esto de nosotros y los iguales, ¿no?
Claro. ¿Qué serían entonces los iguales? Porque entonces, ¿qué es? La igualdad de la psicología de las masas y análisis del yo. Es decir, hay algo que quizás, bueno, no sé, es un interrogante que tengo, no sé si es así, pero algo de eso se me ocurría preguntarte. Está muy bien, porque es un cuestionamiento que obliga a seguir pensando. Bueno, a mí me parecería importante entender que, yo le digo nosotros porque Ignacio Leucoix habló de nosotros para la crisis de 2001, habló del nosotros, yo me formé con Ignacio y me quedó llamar nosotros a estos colectivos. Pero estos nosotros no son, por eso la insistencia en que no tiene identidad, no son grupos en el sentido clásico. No son grupos porque son, en el 2001 eran las asambleas. Lo que pasa es que las asambleas fueron fugaces y los nosotros que yo les conté son colectivos que duraron varios años. Pero es verdad, tenemos que tener cuidado porque si nosotros lo entendemos como una identidad, como un grupo con representaciones establecidas sobre sí mismo, con una institución que le da un marco, etc., si entendemos a nosotros como un grupo, cada integrante va a ser un yo. En ese punto es muy importante el señalamiento de Patricia de mostrar complementarios al nosotros clásico, sólido, y al yo. Pero si el nosotros es un nosotros más precario, más de nuestros tiempos, si es una invitación abierta, la intimidad es pública. La intimidad tiene algo de desborde del yo. Nuevamente, la relación es problemática. No es verdad que el yo se deshaga del todo, pero sí que se ve desbordado y trabajado en su apertura por la relación con lesotres. Y creo que eso es lo interesante de participar de estos colectivos, ¿no? De ver un poquito cómo uno se despersonaliza, cómo uno se desidentifica. Pero se desidentifica, se desidentifica sin sentir que eso es una zozobra. Porque hay un sostén. Hay un sostén colectivo. Exacto. Sí. Sí, son colectivos que destotalizan, Claro. que desacomodan. Desacomodan. Los mismos colectivos no son un todo. Cada colectivo de estos no es un todo. Y destotalizan al yo. Por supuesto, estos colectivos son difíciles de encontrar, no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Ahora, ¿por qué en un momento dijiste que también hay como, yo entendí como que hay una necesidad a que el hacer del colectivo, intentar llevarlo a una representación, te entendí? ¿Puede ser que dijiste algo así? Sí, con eso... ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué estaría este...? Porque, si no, bueno, es difícil porque si hablamos, qué sé yo, del club y decimos, yo pertenezco a River, bueno, River va a ser una representación instituida y ahí esa representación no me destotaliza, al contrario, me identifica claramente. En estos colectivos hay veces que los objetivos explícitos, supongamos que se reciban muchos estudiantes en el bachillerato popular, o conseguir que les paguen salario a los docentes, no son alcanzados. No son alcanzados los objetivos explícitos, o son alcanzados parcialmente, y eso trae desazón.
Y yo creo que está bueno tener registro de la intimidad pública que construimos al desempeñar la tarea. Cuando dije hay que representar lo común de alguna manera, me refiero a tener ese registro. Un registro que por ahí es pintar un mural. En el Sol del Sur casi se hacía un mural por año con los estudiantes en el bachillerato. En la huerta es la misma huerta, digamos, la representación clara de lo común. Y también es una representación de lo común cuando se juntan con otras huertas de otras partes del conurbano. Perdón, le voy a sacar el volumen al celular. Bueno, Pablo, vamos a de alguna manera hacer un cierre.